Amada Iglesia del Señor, muy buenos días. Dios nos siga bendiciendo como lo sabe hacer a todos nosotros. ¿Cuántos están agradecidos por estar en la casa de nuestro Dios? Amén. ¿Verdad? Estamos agradecidos porque Dios en su casa siempre hay provisión. ¿Cuántos saben de eso? Amén, ¿verdad? En la casa del Padre siempre encontramos provisión. La palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale del corazón de Dios. Y pareciera que las palabras a veces parecieran, algunos dicen que no son palabras, pero en realidad cuando viene y parte del corazón de Dios, es una palabra que tiene todo lo necesario para hacer producir en todas nuestras vidas. Estoy muy agradecido a Dios, muy contento por este privilegio y la oportunidad que me da de poder traer el mensaje que Él tiene para todos nosotros, y estamos siempre bajo la cobertura de nuestros pastores principales, nuestro pastor Jesús, pastor Isabel, y hoy Dios nos está trayendo un mensaje muy especial. Pero antes de iniciar con el mensaje y de orar también por esta palabra, quiero un poco compartir una experiencia para mí, y creo que para toda mi familia. Estaba recordando en estos días, este mes, hace un año atrás, fue un mes bastante duro, difícil, porque, bueno, mi madre partió de este mundo, pero más allá del dolor, ¿no?, y la aflicción que uno siente al no tener el ser querido, Dios estaba trayendo a mi memoria cosas grandes que mi madre me había enseñado aún desde pequeño, y justo tenían que ver con el tema que estamos compartiendo en estas semanas. Nosotros, bueno, yo soy de Pimentel, y la iglesia de allá es un lugar, un templo pequeño, ¿no?, físicamente hablando, y bueno, se turnaban los hermanos para hacer la limpieza del templo. Y recuerdo claramente que mi madre, cada vez que le tocaba la semana a ella hacer la limpieza, me decía: vamos, hijo, para que me ayudes a cargar el agua, me decía, ¿no? Y trapeábamos todo el templo, limpiábamos las sillas. Y yo le agradezco ahora al Señor porque a esa edad creo que yo tenía como unos 10, 11 años. Y desde esa edad yo creo que Dios puso en mi corazón el deseo de servirle. Pasó el tiempo, el pastor me llamó, ¿no?, y me dijo: te vas a encargar de limpiar el púlpito, ¿no?, y todo lo que había delante, ¿no? Y eso, no sé, pero marcó en mi vida, y desde ese entonces me sentía especial para el Señor, ¿no? Llegué acá a Trujillo, ya más grande, a la edad de 20 años, o cerca de cumplir los 20 años. Y tuve un encuentro con el Señor, y el Señor marcó mi corazón, ¿no? Y estos días yo recordaba, ¿no?, todo lo que mi madre siempre me hablaba, me enseñaba, y cómo es que ella estaba enfocada a que hagamos las cosas para el Señor. Y el Señor, una vez más en esta semana, ¿no?, me confrontaba y me hacía ver lo importante que es que dentro de la familia los padres enseñemos a servir a nuestro buen Dios. Bien, mis hermanos, damos gracias a Dios porque Él nos sigue hablando en estas semanas acerca de las relaciones de vida que deben haber en la familia cristiana, ¿sí? Relaciones de vida que deben haber en las familias cristianas. Y yo sé que hay personas que hoy nos están visitando y que de repente aún no han entregado su corazón a Cristo, y tal vez ellos pueden decir: pero entonces esto no es para mí. No, yo te digo que también es una palabra que Dios tiene para todos nosotros, porque Dios ciertamente quiere bendecir y prosperar todas las familias de la tierra. ¿Cuántos creen eso? Amén, ¿verdad? Vamos a ir al Evangelio de San Marcos. Vamos a leer en el capítulo 12 y vamos a leer los versículos 29 y 30. Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 29 y 30.
También está ahí proyectado en las pantallas para los que nos visitan y puedan también acompañarnos en la lectura de esta porción de la palabra de nuestro Dios. Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 29 y 30, dice así el Señor: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Todos. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Una vez más, todos juntos el versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Mis hermanos, si nosotros nos preguntáramos cuál es la voluntad de Dios para nuestras familias, acordémonos que la palabra del Señor dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, la voluntad del Señor es que no solamente seamos salvos los que aquí estamos, sino también la casa de todos aquellos que aquí estamos. Tal vez no los vemos ahorita, hoy no los vemos en este tiempo aquí en la casa de Dios, pero el anhelo del Señor es que toda nuestra casa sea salva. Eso quiere decir que hay cosas que tenemos que hacer para que nuestra casa esté aquí con nosotros disfrutando de las maravillas del Señor. Entonces nos damos cuenta que Dios ama a la familia, que no solamente nos ama a nosotros, que ya estamos entendiendo un poquito más o cada vez más del amor del Señor, sino que también ama a nuestra familia, aquel hijo, hija, aquel papá, mamá que hoy no está aquí y que de repente es la persona que más dificultades está, que te pone en el camino, pero a esa persona Dios también lo ama. A esa parentela, a ese tío, tía, primo, hermano, mamá, papá, a ellos también Dios los ama. Dios le dijo a Abraham: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tal vez usted diga: mi familia está destruida, pero la palabra de Dios nos enseña que en Abraham, los que creemos en el mismo Dios de Abraham, ¿no?, todas nuestras familias son benditas. Además, nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, vino a través ¿de quién? De una familia, ¿verdad? Él vino en medio de una familia, y todo eso denota el valor, la importancia que Dios le da, o es para Dios la familia aquí en la tierra. Cuando creó al hombre y a la mujer, ¿qué le dijo? Que vayan, que fructifiquen y que llenen la tierra, que trabajen. Entonces Dios siempre está pensando en las familias y les ama, y el amor de Dios pues es inmenso, ¿verdad? El amor de Dios es interminable. Así ama Dios también a la familia. Entonces, una familia que agrada a Dios y le sirve con todo su corazón, tiene la capacidad, mis hermanos, para producir cosas grandes, porque tienen la bendición, tienen esa promesa, esa palabra, esa bendición que Dios ha dado a todas las familias. El problema es que algunos no creemos a la palabra de Dios. ¿Por qué algunos dicen, por qué unos son bendecidos y otros no? No sé, la palabra es una sola, Dios es uno solo, nosotros creemos en un solo Dios, Dios es uno. Entonces, mis hermanos, tenemos que creer a la palabra de Dios, lo que Él dice para nosotros y también para nuestras familias. Entonces, hemos leído en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 30, que vemos que cuando a Jesús le preguntaron, ¿sí?, sobre el primer mandamiento, Él respondió y dijo: amarás
al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Vemos en esta porción de la palabra que el común de este versículo es que el Señor quiere que le amemos con todo lo que nosotros somos, con todo lo que Él nos ha dado, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y todo lo que Él nos ha dado. Él quiere que lo pongamos a disposición de Él. Eso nos lleva a pensar, mis hermanos, que no solamente en nuestra vida personal debe ser primero Dios, sino que también en nuestra casa, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida estudiantil, académica, en toda nuestra vida, Dios tiene que ser el primero. Dios tiene que ser el que tiene el primer lugar en nuestra vida. Eso no quiere decir que no nos debe interesar nuestra familia. Eso no quiere decir que no debemos trabajar para nuestros hijos. Eso no quiere decir que voy a empezar a descuidarme de las cosas del trabajo y voy a dedicarme solamente a Dios. Dios quiere que sea el primero en todo. Como decía nuestro pastor, no hay motivo alguno que impida que le sirvamos a Dios, mis hermanos. Todo tiene su tiempo. Cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios, yo entendí que suceden o expresamos y suceden tres cosas. Cuando ponemos en primer lugar a Dios, lo que le estamos diciendo a Dios es que le estamos honrando a Él, porque le estamos dando el primer lugar en todo, porque le estamos dando el lugar especial a nuestro Señor. Segundo, que cuando le ponemos en el primer lugar a Él, estamos demostrando que confiamos en Él, que creemos en Él. Y tercero, que cuando le ponemos en primer lugar al Señor, se desatan los milagros, suceden grandes cosas. Y así es, mis hermanos, porque si usted está decidiendo, a pesar de todas las circunstancias que está pasando, y a pesar que la economía se vuelve difícil, ¿no?, en este mundo, pero usted le ha creído a Dios y está que pone en primer lugar a nuestro Señor, pues usted va a hacer las cosas que le agradan a Dios y está que le honra al Señor. Y aun cuando todo es difícil, usted le está creyendo a Dios y está demostrándole fe al Señor. Acuérdese que la palabra de Dios dice que al que cree, todo le es posible. Entonces, si tú le pones al Señor en primer lugar en tu vida, estás que demuestras fe en Él, y en medio de esa familia, Dios se va a glorificar. ¿Cuántos dicen amén? En medio de esa familia, lo que parece imposible, el Señor se va a glorificar, porque al que cree, todo le es posible. Y tercero, se desatan los milagros, las bendiciones, porque hay un corazón que le está honrando a Dios. Acuérdese que la palabra de Dios dice que Dios honra a los que le honran. Entonces no vamos a estar ahí abandonados, porque Dios está con nosotros. Entonces, mis hermanos, es importante que entendamos que en nuestra vida, en nuestro hogar, en la iglesia y en todo lo que hacemos, primero debe ser Dios. ¿Cuántos dicen amén? Primero debe ser Dios. Yo sé que en el libro de Efesios, en el capítulo 5, el Señor nos habla a los cónyuges, ¿verdad? Que los esposos amen a sus esposas, y debemos hacerlo. Que las esposas estén sujetas a su esposo, ¿verdad? Y es importante que nosotros como hijos de Dios llevemos un ambiente de armonía, de paz en medio del hogar. Pero déjame decirte algo, que si la comunión de los cónyuges con Dios no es la mejor, o en los cónyuges no está primero Dios, de nada sirve que tratemos de llevar la fiesta en paz, como decimos. Quiero que vayamos a Efesios 5, versículo 1. ¿Qué dice Efesios 5? Efesios 5, versículo 1. Yo les cito Efesios 5
porque Efesios 5 es el capítulo donde nos hablan a los cónyuges, cómo debe ser nuestra conducta para con nuestra esposa, nuestro esposo. Pero en ese mismo capítulo, el versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si yo me enfoco en solamente agradar a mi esposa, las esposas se enfocaran solamente a agradar al esposo y no se enfocan en ser imitadores de Dios, no va a ser muy provechoso, mis hermanos. Si la relación con nuestro Dios, la relación con nuestro Padre no es la mejor, la relación aquí en la tierra tampoco va a ser la mejor. Si no estamos en buena comunión con nuestro Padre, no habrá buena comunión entre los cónyuges, no habrá buena comunión entre los hijos. Si no crecemos en intimidad con Dios, no tendremos intimidad con nuestra familia, con nuestro cónyuge. Mis hermanos, lo que yo les estoy diciendo en esta mañana y de parte del Señor es que de nada va a servir si es que nos enfocamos en buscar estrategias, maneras en cómo ser mejor familia, mejor persona, si es que primeramente no buscamos a Dios en nuestra vida y crecemos en esa relación para que por consiguiente en esta tierra seamos mejores familias, seamos mejores hijos de Dios. Antes de llegar a los versículos en la que se les habla a los cónyuges, en el versículo 1 Dios nos dice: sed imitadores de mí. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser imitadores de Dios, mis hermanos. Si queremos tener una familia que aprenda a servirle a Dios, tenemos que aprender a crecer en comunión con Dios, a imitar cada vez más a Dios, y luego nuestra familia aprenderá el amar y el servir a nuestro Dios. Mis hermanos, cuando pensamos o queremos hablar de familias, la Biblia también nos enseña, y hemos venido también escuchando la palabra de Dios basados en el testimonio y en el ejemplo de Moisés. Y es cierto, mis hermanos, la visión de salvación que Moisés tenía, que había Dios puesto en su corazón, no solamente estaba en el corazón de él, sino que también su entorno familiar fue afectado por esa visión, por ese trabajo que él tenía y quería hacer para nuestro Dios. No solamente él estaba comprometido, sino que también estaba comprometido su esposa, también estaba comprometido sus hijos y hasta su suegro, mis hermanos. El suegro también estaba comprometido con el trabajo que Dios le había dado a Moisés. Y tal vez ustedes dirán: hermano, pero Moisés, un hombre a quien Dios le hablaba, ¿Dios no te habla a ti? También nos habla. Moisés también tuvo algunos errores y defectos, como también los tenemos nosotros. La palabra es la misma. Entonces, mis hermanos, sí es posible que nuestro entorno familiar se vea también impulsado por ese trabajo que Dios ha puesto en cada uno de nuestros corazones. Mis hermanos, meditando en el testimonio de Moisés, usted sabe que por algún momento, un tiempo, Moisés envió a su esposa hacia su suegro, y usted sabe muy bien, ¿no?, que a veces hay situaciones en que las situaciones se tornan un poco complicadas, pero por eso Dios nos da, ¿no?, nos da la capacidad de poder organizarnos, de poder ayudarnos de tal manera que toda nuestra familia esté comprometida con la visión del Señor. En el caso de Moisés, por un tiempo ellos estuvieron en la casa del abuelo, por así decirlo, los nietos. Sin embargo, llegó un momento en que Jetro trajo a la esposa de Moisés con sus hijos para que continuaran, ¿no? Para que continuaran. Y ahí Éxodo capítulo 4, versículos 18 al 20 dice: así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven.
Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Marián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Yo quiero que entendamos algo en esta mañana. Moisés sabía que él había matado a un egipcio, y que por consiguiente él podía también pasar por lo mismo. Pero sin embargo, nuestro Padre, nuestro Dios, le envía que vuelva a ese lugar. ¿Cuántos de ustedes se han sentido atemorizados cuando su supervisor o su pastor le dijo, hermana, para que lideres un grupo familiar? Hermano, hermana, para que abras tu puerta, para que prediquemos ahí la palabra del Señor. De pronto empezamos a pensar en nuestra familia, ¿qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi hijo? ¿Qué va a decir mi hija? Y el temor como que nos empieza a invadir. Pero en este caso, Moisés, que sabía que probablemente él podía o se exponía a la muerte porque había matado a un egipcio, sin embargo se levantó, alistó a su familia y en obediencia a la palabra del Señor fue y volvió a ese lugar. Mis hermanos, esto nos enseña de que nosotros, cuando se trata de obedecer a Dios, tenemos que hacerlo porque así Dios lo dice. A pesar de que el entorno no sea el más favorable, a pesar de que las circunstancias sean las peores, tenemos que obedecer a Dios. Y no solamente Él lo hizo, sino que involucró a toda su familia. Ahora pregunta, ¿qué tan sencillo habrá sido para Moisés comprometer a su familia? Involucrar a su esposa en el trabajo de Dios, involucrar a los hijos en el trabajo de Dios. Mis hermanos, cuando hay un hombre o una mujer que decide agradar a Dios y fortalecer su relación con Él, el entorno siempre le alcanza la bendición y la presencia de nuestro Dios. Cuando hay un hombre o una mujer que se levanta en medio de una casa y decide seguirle a Dios como Dios quiere, sí o sí la familia de alguna manera se quedará sorprendido, se quedará como que verán al Dios moviéndose y de pronto continuarán siguiendo el ejemplo de ese hombre, de esa mujer que está sirviéndole a Dios con todo su corazón. Moisés asumió su llamado sin descuidar su casa. Diga conmigo, voy a asumir mi llamado sin descuidar mi casa. Una vez más, voy a asumir mi llamado sin descuidar mi casa. Así es, mis hermanos. Dios quiere que toda nuestra familia le sirva y en toda nuestra familia Dios esté primero. Ya sabemos lo que dice la Escritura en Eclesiastés 3:1, que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, mis hermanos. Yo quiero contarles un breve testimonio aquí. Desde que el Señor enamoró mi corazón, siempre decidí ofrecerle mi vida y mi servicio a Él. Cuando yo me casé y empecé a tener mi primer hijo, Samuel, de la edad de hasta los 2 años y medio más o menos, él solía enfermarse y solía enfermarse seguido. Y para nosotros era una aflicción en el corazón. Visitábamos a algunos hermanos que aquí están presentes y nos ayudaban con el cuidado de Samuel. Bueno, y ellos saben lo grave que Samuel se enfermaba, pero yo me llegué a dar cuenta de algo. Cuando había un trabajo específico, puntual, que yo tenía que hacer, que tenía que ver con la obra, con la iglesia de Dios, yo me daba cuenta que Samuel se enfermaba y se enfermaba un poco más, ¿no? Entonces, en una ocasión, conversando con mi esposa, yo le digo, mira, yo tengo que hacer esto, tengo que ir a visitar y yo sé que Samuel se va a sanar de esa enfermedad.
Y uno como padre, a veces el corazón de padre no quiere dejar al hijo un poco ahí dolido, herido, pero me acuerdo claramente, mi esposa ahí me iba comentando cómo iba mi hijo, y yo llegué a casa y llegó un momento en que Samuel, que tenía una fiebre, se le bajó así totalmente, ¿no? Entonces, y yo soy a veces, me voy a veces un poco a los detalles, y yo le dije a mi esposa, ¿cómo a qué horas fue que se sanó? ¿No? Porque yo cuando salgo y hay asuntos así como estos, estoy como que en momentos específicos de mi salida, estoy haciendo algo, tal vez clamando un poco más, o orando en el grupo, y estoy, Señor, con todo mi corazón, sana a mi hijo, y le pregunto a mi esposa, pero y más o menos como a qué horas fue, y fue justo en un momento que estábamos en una visita y estábamos orando por la persona a quien fuimos a visitar. Lo que yo les quiero decir, mis hermanos, es que nuestra familia, sí la debemos amar, debemos cuidarla con todo nuestro corazón, porque también el Señor nos enseña, pero nuestra familia no puede ser un impedimento para que nosotros continuemos haciendo la obra de nuestro Dios. La familia no puede ser un impedimento para que nosotros digamos, como hoy estamos enfermos, hoy día no hay reunión evangelística. Como hoy día estamos, estamos tristes, afligidos, hoy día no hacemos MEP, hoy día no abro mi casa. No, mis hermanos, mientras más hagamos la obra de Dios, como dice la Escritura, en el camino el milagro sucederá. En el camino, mis hermanos, Dios se va a glorificar, Dios se va a mostrar. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender claramente cuál es nuestro rol en medio de la familia, de tal manera que hagamos que nuestra familia entienda, ame a Dios y servirle a nuestro Padre Celestial. Entonces, nosotros ya sabemos, porque hemos venido enseñando, el Señor por medio de su palabra, en Deuteronomio capítulo 6, nos habla de que la responsabilidad de criar a los hijos es de los papás. Yo sé que los abuelos aman a los hijos, a los nietos, perdón, ¿verdad? A los hijos también, pero como que a los nietos les tienen un afecto muy especial, ¿no? Pero en realidad la responsabilidad de enseñarles, de educarles, es de los padres. Deuteronomio capítulo 6, vamos a ver lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1, 2 y 3, dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Primer punto en este versículo, que Dios nos dice que nos habla de mandamientos, y no es para simplemente memorizarlos, no es para simplemente tenerlos anotados en un papel. Ahí dicen, para que los pongáis por obra, mis hermanos. La mejor forma de enseñar a nuestros hijos a amar al Señor y a servirle con todo el corazón es que ellos vean a los papás que lo hacen de esa manera para el Señor. Yo no puedo decirle a mi hijo, tienes que orar, si es que él no me ve orar. Yo no le puedo decir a mi hijo, tienes que venir a los cultos, si es que él no me ve que vengo a los cultos. Bien clara es la palabra de Dios, para que los pongáis por obra aquí en la tierra. 2 dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿A quién le manda? A nosotros, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, todos los días de nuestra vida, para que nuestros días sean prolongados. Entonces, mis hermanos, el deber de criar a los padres, de enseñarles, es de los papás, nosotros, hacia nuestros hijos, y seguramente que eso va a transmitir de una generación a otra, porque verán en el papá un ejemplo en casa y en donde sea que van. Entonces, mis hermanos, el deber de los padres, o el rol que tienen los padres en medio de la familia, es de formarlos,
es de enseñarles, es de educarles. Los abuelos ayudan, así como Jetro ayudó por un tiempo en medio del trabajo de Moisés. Los abuelos ayudan en ciertos momentos que son necesarios para que la familia pueda seguir avanzando y sirviendo todos juntos como Dios quiere que se haga. Entonces, mis hermanos, vemos en el versículo 12 de Génesis 18, ¿sí? Que del cual también se habla, Éxodo 18, versículo 12, vemos aquí que se hizo una fiesta, ¿no? Con toda la familia, y se invitaron a algunas personas, líderes de Israel. Es decir, mis hermanos, que fue toda una bendición. Cuando cada uno hace su papel y lo hace conforme a la voluntad del Señor, entonces todo es una bendición. No haga lo que no le corresponde, porque puede tornarse un obstáculo en medio del crecimiento y del avance de los hijos de Dios. Haga lo que usted sabe que debe hacer y lo que Dios por su palabra le va enseñando. Entonces tenemos que procurar evitar los conflictos, ¿sí? Tenemos que procurar evitar los conflictos de la familia con la iglesia del Señor. Tenemos que evitar los conflictos que puedan haber en la familia con la iglesia de Dios. ¿Y sabe por qué, mis hermanos? El diablo siempre ha querido detener a la iglesia, siempre ha querido destruir a las familias, pero usted sabe muy bien que si usted ha creído en el Señor, usted es parte del pueblo de Dios, usted es parte de una iglesia, de un lugar de la iglesia de Dios, y por lo tanto, si usted sabe que el enemigo ha querido destruir las familias y quiere destruir la iglesia, pero no lo va a poder, nosotros no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Al contrario, debemos de trabajar de tal manera que en nuestra casa, en nuestra familia, le sigan al Señor y le adoren con todo su corazón. Si ponemos a Dios primero, nuestra familia conocerá y verá que servimos al Señor, y así también ellos lo harán. Quiero que vayamos a 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 29. Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. Hablando un poco acerca del pecado de los hijos de Elí. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 29. Una pregunta, y dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Entonces, aquí hay algo que nosotros como iglesia de Dios debemos de siempre tener cuidado. Amamos a nuestros hijos, amamos a nuestra familia, pero jamás debemos honrar más a ellos que a Dios, mis hermanos. Nuestra adoración, exaltación es solamente para nuestro Dios, aquel que nos dio la vida, aquel que nos salvó, y quien es digno de que le demos alabanza y adoración. Entonces, no es bueno cuando más le damos adoración a nuestros hijos que a Dios. Eso no le agrada a nuestro Dios. Entonces, nuestra fidelidad, mis hermanos, debe ser primeramente a nuestro Dios. Debemos serle fiel con todo nuestro corazón. Debemos enseñarle a nuestra familia que primero es Dios. Debemos siempre de hablarles a nuestros hijos, como dice la Escritura, enseñándoles la palabra, repitiéndoles una y otra vez y haciéndoles ver que Dios está en primer lugar en nuestras vidas. Yo sé que va a quedarse en el corazón de las personas, de los hijos,
cuando nosotros le enseñamos la palabra de Dios, porque es el ejemplo que mi madre dejó, que me enseñó, y siempre cuando tenía la oportunidad me hablaba, y hay cosas que hasta ahora yo guardo y atesoro en mi corazón. Entonces, cuando enseñamos con el ejemplo, cuando les hablamos, la palabra de Dios se quedará. Pero nuestra fidelidad y adoración es primeramente a nuestro Dios, porque Él se lo merece. Entonces, es necesario que nosotros hagamos algunos ajustes familiares para que juntamente con nuestra familia le sirvamos a Dios aquí en la iglesia. Tenemos que hacer algunos ajustes familiares. Y quiero que vayamos al libro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, versículo 15. Hay algo que estaba entendiendo en esta parte. Josué, capítulo 24, versículo 15. Dice así la palabra de Dios: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Diga conmigo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Una vez más: yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto es algo interesante, mis hermanos, porque ya el pueblo de Israel había visto la mano de Dios de muchas maneras. Cuando tuvieron hambre, Dios les dio carne, ¿sí? Maná del cielo. Cuando tuvieron sed, les hizo aparecer agua para ellos. Cuando tenían frío, una columna de fuego que los abrigaba. Y seguramente cuando había mucho sol, una nube ahí dándoles sombra, ¿no? Sin embargo, llegó un momento en que yo no sé qué es lo que estaba viendo Josué en aquel tiempo, pero a la iglesia, a los demás, después que ya habían visto la mano y el mover de Dios, como que les dice: escogeos a quién sirváis. Escogeos a quién sirváis. Era un pueblo que ya había visto la mano de Dios. Yo no sé qué es lo que estaban pasando específicamente en ese tiempo, pero Josué le dice: escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es algo que en estos últimos tiempos se está volviendo, pero un poco al contrario. Queremos a la iglesia decirle: tienes que servir a Dios, tienes que venir a los cultos, pero a nuestra familia, ¿qué le decimos? Si quieres, si puedes, vas a la iglesia. Si tienes tiempo, hijito, hijita, vas a la iglesia. Hoy en día las iglesias, las familias suelen o se ven expuestos a hacer lo contrario. Pero algo que me impacta a mí es que Josué no registra, por lo menos en ese versículo, que si le pregunta a la familia si le quiere servir o no al Señor, sino que él mismo dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes ya conocen al Dios poderoso, ustedes ya saben cómo Dios obra, ustedes han visto las maravillas del Señor, ustedes vean a quién sirven, pero yo y mi casa voy a servir a Jehová, cosa que hoy en día no es lo que se está viendo. Vemos familias que a veces no vienen completos porque se fue al fútbol, porque llegó tarde anoche y se quedó dormido, porque tiene otras actividades que hacer y no le dan el lugar a Dios. Y esto me habló muy fuerte a mí, porque yo como esposo, como varón en medio de una familia, yo tengo la gran responsabilidad de que juntamente mi vida con toda mi casa le sirva al Señor. Una vez escuché a una persona decir, ya adulto, ya mayor, hijo de Dios, que tenía sus hijos grandes, dijo: lo siento, pero cada vez que mis hijos, que tenían sus familias, cada vez que mis hijos estén bajo mi techo, se someten a las órdenes que hay en mi techo. Y eso para mí significó mucho y trajo mucha enseñanza. A veces, mis hermanos, queremos que nuestros hijos, o le damos la opción a que nuestros hijos
sirvan al Señor, cuando nosotros como padres tenemos el deber de enseñarles, formarles para que ellos sí o sí sirvan al Señor, porque en nosotros está la autoridad para enseñarles, porque en nosotros está la bendición para transmitirles, porque en nosotros está la palabra de Dios que puede cambiar el corazón de todos nuestros hijos. Pero no cometamos el error de darles la opción de que si es que ellos quieren, sirvan al Señor, de que si ellos quieren, busquen a Dios, porque Dios nos ha puesto en nosotros de sus promesas, de su bendición, para que nosotros mismos les enseñemos con el ejemplo y les motivemos a que sirvan a Dios con todo su corazón. Mis hermanos, Dios me habló fuertemente, y el viernes estábamos en la oración, y nuevamente volvía a mi mente esta idea de cómo Josué ni siquiera les preguntó a su familia, porque ¿cuántos saben que servir al Señor es bueno? ¿Y cuántos le preguntan a los hijos si quieren algo bueno, o se lo dan nada más? Se lo damos, ¿verdad? Cuando uno sabe que algo es bueno y que le va a hacer bien, simplemente se lo damos. No preguntamos, porque sabemos que es bueno y les va a ayudar. Entonces, ¿por qué habría que preguntar a nuestra familia de que si quieren servir al Señor? Usted como hombre, usted como mujer, tiene toda la autoridad, papá, mamá, para que le enseñe a sus hijos a servir al Señor y les enseñe cómo debe de servirse a nuestro buen Dios. Dele una ofrenda de aplausos a nuestro Dios. Vamos a ir a Jueces capítulo 2. ¿Usted quiere saber qué pasa cuando hay una generación que no aprende a servirle a Dios? Jueces capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 6 al verso 10. Jueces capítulo 2, versículo 6 al 10 dice: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel, que habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Ya tenían la tierra, ya Dios les había dado. Y el pueblo había servido a Dios todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. 9. Y lo sepultaron en su heredad, en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Leamos todos. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Tremendo, mis hermanos. Cuando hay alguien que no quiere conocer o que no quiere moverse en la palabra de Dios, que no quiere obedecer la palabra de Dios, que no quiere enseñar a sus generaciones la palabra de Dios, lo que viene después es una generación que no va a conocer a Jehová. Va a ser una generación que no va a temer a nuestro Dios. Va a ser una generación que va a hacer todo lo que le parece menos agradar al Señor. Yo pregunto en esta mañana, ¿ustedes papás quieren tener una generación así de parte de sus hijos? ¿Ustedes quieren que sus hijos sean una generación que no conozca a Dios, que no tema al Señor? Yo creo que no, porque Dios ha puesto en nosotros la bendición. Dios en nosotros ha puesto su palabra, ha puesto su poder, ha puesto de su espíritu para que nosotros enseñemos a nuestros hijos, para que nuestros hijos luego enseñen a las demás generaciones y adoren y celebren al nombre de nuestro Dios. Mis hermanos, si usted es un hombre o una mujer que quiere que su hijo le sirva a Dios, enséñele a servir usted, mi hermano. Usted háblele la palabra de Dios, dígale la palabra de Dios, muéstrele qué es lo correcto y qué no, y dígale qué es lo que le puede suceder, porque es necesario que ellos sepan. Cuando con mi esposa nos sentamos en un momento, ya Samuel está en primer grado y sus clases son presenciales toda la semana.
estábamos meditando un poco en todo lo que Él puede ver allá afuera. Porque claro, en casa le enseñamos, le mostramos, pero afuera, mediodía. Y claro, uno podía haber pensado, busquemos un colegio donde haya educación virtual, ¿no? Pero al fin y al cabo van a terminar teniendo los colegios clases presenciales. Entonces dijimos, matriculémoslo, pero tenemos que estar ahí detrás de él en el sentido de preguntarle cómo le fue, ¿no? De qué cosas él ha visto, qué cosas él ha visto, porque si es que no le enseñamos cuál es lo bueno y cuál es lo malo, no vaya a ser que afuera haya alguien que le diga que eso es bueno, y nosotros como padres tenemos toda la autoridad y responsabilidad de enseñar y formar a nuestros hijos. Pero si no les enseñamos el temor a Dios, ¿cómo va a ser su siguiente generación? ¿Cómo van a ser su descendencia de ellos si no hay quien les muestre la verdad de Dios? Entonces, mis hermanos, Dios es bien claro en esta mañana. Él quiere que tú y tu casa, así como yo y mi casa, le sirvamos a nuestro Dios. Él quiere que nosotros como padres nos levantemos como un guía que sí o sí les enseña a nuestra descendencia, a nuestros hijos, a formar, a servir a Dios. Por eso es importante que hagamos ciertos ajustes en la familia. ¿Qué estoy haciendo o qué es lo que no estoy haciendo para que mi familia le sirva a Dios con todo su corazón? Entonces, mis hermanos, y quiero leer para terminar Éxodo capítulo 20. Tal vez ustedes digan, pero bueno, no conozco mucho la palabra, soy papá, recién estoy comenzando el camino del Señor, ustedes lo entienden de una manera, yo no lo entiendo así. Bueno, Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. Dice así la palabra de Dios: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y sí es cierto, aquí habla de unas maldiciones, ¿verdad? Y de una maldad que puede transmitirse de generación en generación. Y así lo dice la palabra, tal cual. Pero quiero que nos enfoquemos, mis hermanos, en lo poderoso que es lo que nosotros como padres podemos transmitir. Si lo malo se puede transmitir, dice ahí, de una generación a otra, ¿por qué no creer que hay una fuerza espiritual de parte de nuestro Dios que como padres podemos transmitir a nuestros hijos? Y dice la palabra, ¿qué dice? ¿Hasta qué generación? Hasta la cuarta generación. Hermano, hermana, tú no quieres que tus bisnietos te recuerden como un hombre o una mujer que servía y adoraba a Dios con todo su corazón, y que digan, el papá de mi papá, así como servía a Dios, yo también le sirvo. Si las maldiciones se pueden transmitir hasta la cuarta generación, ¿por qué no creer que tu buena formación espiritual a tus hijos puede trascender hasta la cuarta generación, hasta tus bisnietos? Lo que el Señor nos está enseñando es que en nuestras manos, en este tiempo está el destino de las nuevas generaciones. De ti depende si le heredas maldiciones o le heredas bendiciones. De ti depende, mis hermanos, de nosotros depende de que las nuevas generaciones que vienen adelante le sirvan a Dios con todo el corazón. Hagamos todo lo que tengamos que hacer, enseñémosle desde nuestra casa y digámosle que servir a Dios es lo mejor que podamos hacer, que servirle a Dios y ser un hijo, un discípulo del Señor es lo mejor que podemos hacer aquí en la tierra. Yo estaba el día del viernes, estaba con mi hijo sentado
aprovechando las películas de Semana Santa y hay algo que Dios me habló fuerte en una de las palabras que dijo Jesús cuando estuvo en la cruz. Y Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo no sé cómo hemos venido haciendo con nuestras familias hasta ahora. Yo no sé cómo hemos venido tratando a nuestros hijos. Yo no sé cómo hemos venido haciendo el servicio a Dios. Cada uno lo sabe. Pero tal vez no ha sido el mejor servicio. Yo no sé si tus hijos se han motivado a servirle a Dios o tal vez han dicho: mejor no le sirvo a Dios. Pero el Señor Jesucristo en la cruz dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Hoy el Señor Jesucristo está dispuesto a perdonarte por todas las cosas que no hayamos hecho bien. Él está con los brazos abiertos para perdonarnos. Y tú eres un papá que estás reconociendo que no has formado bien a tus hijos. Esta es la oportunidad que Dios te da de volverte a Él. Él está con brazos abiertos. Mi Señor Jesús fue a la cruz para darnos la oportunidad y cambiar el destino de la vida que estamos llevando. Si tú dices: estoy bien con mis hijos, estamos sirviendo, Dios quiere que les sirvas más. Dios quiere darte algo grande, algo mayor, porque Dios va a abrir muchos más lugares en la que tus hijos empezarán a moverse y a servirle a Dios con todo su corazón. Así que de nosotros depende, mis hermanos, que nuestros hijos les sirvan al Señor. De nosotros depende, mis hermanos, de que les enseñemos a ellos, porque en nosotros está la autoridad, el poder, su presencia para transmitirles también a ellos. Ponte en pie y quiero decirte finalmente que la primera morada de Dios es la familia que le honra. Es la familia que le adora, que le sirve con todo su corazón. Y por lo tanto, no debe haber conflictos de la familia con la iglesia. No debe haber, mis hermanos. Hagamos todos los ajustes que sean necesarios.